tenemos entonces el test de cumplimiento que hemos tratado desde el principio de nuestra publicidad, que es una encuesta de cumplimiento normativo que es muy sencilla de diligenciar. De hecho, nuestra recomendación es que se haga con el área contable porque nos ayuda a tener claridad de los montos. Permítanme, aquí les voy a presentar un ejemplo. Nosotros a vuelta de correo ya le hicimos llegar la información, el archivo. La idea es que ustedes ojalá lo hayan diligenciado, si no nosotros les podemos colaborar con esto. Sin embargo, aquí en pantalla les presentamos unos ejemplos. Vamos a ver rápidamente 4 ejemplos para darle ya el tiempo a las preguntas que nos están haciendo en la opción de PIR. Tenemos entonces en este documento una primera pestaña del objetivo de los 3 sistemas que hemos estado hablando y que por favor diligencie la pestaña encuesta. Aquí pues ponemos un ejemplo de una compañía 1 en donde vemos que tiene unas obligaciones. Vamos a ver cuáles. Cada pregunta tiene una respuesta de sí o no, o de diligenciar información, algunas con el RUT, otras con acceso a la página de la Superintendencia de Sociedades y demás. En este ejemplo, en donde es una empresa inspeccionada o que dice que no está requerida o no está en control o vigilancia, sino solamente en inspección, que tiene unos valores en activos, en ingresos, que no pertenece a ninguno de los sectores, que tiene comercio exterior, entre otros. Entonces, de acuerdo a estas preguntas de sí o no y esos valores, nos dicen que, por ejemplo, no tiene obligaciones del SAGRILAF ni del PTE, pero sí de registrar sus bases de datos porque superan las 100.000 VTs en sus activos. ¿Qué pasa con esta compañía? Si de pronto el resultado ese fue para ustedes. La compañía debe entonces, en este caso, implementar un régimen de protección de datos personales. Eso sí es fundamental. Y adicional a esto, ceñirse a los cronogramas del Registro Nacional de Base de Datos. Es decir, antes del 31 de marzo debió haber hecho su actualización, o si hay unas nuevas bases de datos de aquí en adelante, registrarlas. Entonces, aquí por primer ejemplo tenemos que cuenta con la obligación del Registro Nacional de las Bases de Datos. Vamos a un segundo ejemplo. Tenemos entonces aquí que esta compañía, el ejemplo número 2, dice que de acuerdo a su calidad supervisada, sí está vigilada y tiene unos topes en activos e ingresos que no pertenece a ninguno de los sectores, que tiene comercio exterior, entre otros, y nos dice que sí cuenta con las 3 obligaciones. Entonces, Registro Nacional de Base de Datos, SAGRILAF, por su calidad de vigilada y activos superiores a los 40.000 salarios, y por el PTE por su calidad de vigilada, comercio exterior superior a los 100 salarios mínimos y adicional ingresos superiores a los 30.000 salarios mínimos. Entonces, fíjense que a medida que yo voy respondiendo, este test de cumplimiento normativo automáticamente me va diciendo por qué estoy siendo vigilado de acuerdo a esos topes o a esa condición de actividades o de comercio exterior o de negocios con el Estado. Aquí vamos a ver el tercer ejemplo. De acuerdo a la información que hemos registrado, entonces tenemos la pestaña de encuesta. Dice el ejemplo número 3. Entonces tenemos que sí tiene supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades, que también está vigilada, unos topes en ingresos y en activos. Tiene comercio exterior también, no pertenece a ningún sector especial, ni tiene manejo de activos virtuales. Entonces, obligación del Registro Nacional de Base de Datos
y obligación del programa de transparencia y ética empresarial por comercio exterior superior a los 100 salarios mínimos e ingresos superiores a los 30.000. Fíjense porque aquí siempre nos pasa que nos preguntan, si es vigilado, si es obligado al PT, de seguro también es a Sagrilaf. En este caso no. Ya ven ustedes con este ejemplo real que solamente se cuenta con la obligación del programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, pues para este caso de nuestro tercer ejemplo. Y finalmente, vamos a presentarles un último caso para que conozcamos qué obligaciones pudiéramos eventualmente tener. Vamos a ver este ejemplo número 4. Último ejemplo. Vemos aquí también en la pestaña de encuestas, de la encuesta, cuál es la información que nos han diligenciado en este ejemplo número 4, que sería entonces si hay supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades, está en estado de vigilada, los topes en activos o en ingresos no pertenece a ninguno de los sectores especiales, no tiene comercio exterior, ¿no? Ni entidades del Estado, ni activos virtuales, ni demás. Entonces, cuenta con la obligación, ya fíjense en todas que la obligación del registro nacional es pues, muy común, pero en este caso solamente cuenta con obligación del SAGRILAF por su calidad de vigilada y activos superiores a los 40.000 salarios mínimos. Para este caso, pues sí no tiene la obligación del programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, muy bien, con base en estos 4 ejemplos, ¿cuál es la invitación? Que ustedes puedan diligenciar este test de cumplimiento normativo que les enviamos o que si de pronto aún no lo tienen, nos pueden escribir el correo o descargarlo directamente desde nuestra página www.farola.com.co. Pueden descargar este test, tener acceso a esta información que les va a ayudar a identificar si cuentan o no con las obligaciones. Recuerden, nosotros prestamos este servicio de oficial de cumplimiento, de tercerización de este servicio, de implementación del sistema SAGRILAF, PT o Registro Nacional de Base de Datos, y que les hemos dado unos descuentos en caso de que decidan tomarlo con nosotros y en agradecimiento haber asistido a este webinar. Bueno, por acá en el de las preguntas y respuestas, acá nos preguntan sobre la ESAL. La ESAL son las entidades sin ánimo de lucro que hablan sobre el PT simplificado, que si solo aplica para las ESAL o si tiene algún alcance para otro tipo de sociedades. Bueno, las ESAL son las entidades sin ánimo de lucro que están vigiladas en estos momentos, pues los casos que hemos visto por la Alcaldía de Bogotá y que les solicita, anteriormente era en este mismo año la presentación, ya lo extendieron para 2024, que deben de implementar un sistema de un PT, un programa de transparencia y ética empresarial similar al de las supersociedades. Aquí, ¿qué sucede? Que sí hay 2 esquemas diferentes, uno que es el simplificado, el otro pues que sí es mucho más preciso, pero que son regulaciones diferentes, ¿no? El alcance pues de las supersociedades es mucho mayor que el de la Alcaldía de Bogotá. Lo que sí podemos decirles es que sí es un muy buen elemento apoyarse en el PT de las supersociedades. Y el simplificado no existe en el de las supersociedades. Aquí solamente hay un solo PTE. Lo que sucede es que aquí sí hay una diferencia y es en que uno de ellos se puede basar en el riesgo de la corrupción, el otro en el de la soborno y la corrupción y uno que se enfoque en los dos. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación o nuestra recomendación como consultores? Es que si van a implementar un PTE, pues de una vez administren los 2 riesgos. Toda vez que si más adelante hay por ejemplo, algún comercio o un contrato con el Estado, pues ya ustedes tengan las herramientas para poder implementarlo de una vez y mitigar esos riesgos. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Bueno, aquí pues nos preguntan que si hay posibilidad de alguna manera de unificar las matrices de riesgo del SAGRILAF y el PTE. Creo que esto ya lo vimos, porque como les decía, hay un concepto de las supersociedades en la cual nos dice
que si debemos unificarlas o no. La recomendación es que no, que cada sistema tenga su propia matriz porque las calificaciones pues son diferentes, el impacto es muy diferente y pues finalmente el riesgo residual también lo es. Lo que sí sería bueno es que pueden manejar una estructura similar. El todo es que puedan tener esa información estadística que pueda darle a lo largo de los años ese seguimiento de la información. Aquí hay otra pregunta sobre los requisitos del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento debe ser una persona que goce de liderazgo, debe tener título profesional. La norma no dice exactamente en qué carrera, o sea que puede ser de cualquier carrera. Debe acreditar 6 meses de experiencia, es decir, tuvo que haber trabajado durante 6 meses en un sistema administrador de riesgos y tuvo que, pues en el del caso de corrupción y soborno transnacional es difícil conseguirlos porque pues eso es relativamente nuevo, pero sí en el de lavado de activos. De hecho, en el informe 58 también se habla de hacer el registro del oficial de ética porque ya ha tenido ciertas similitudes. Pero entonces dentro de estos requisitos también debe de acreditar conocimiento en la materia, debe de tener diplomados, cursos o especializaciones sobre la administración de riesgos, de lavado de activos o financiación del terrorismo. Y si hay ya hoy en día cursos para programas de transparencia y ética empresarial, también pues sería bueno incluirlos. No puede ser parte de la administración, o sea, no puede ser un directivo en el sentido de ser la representación legal, ni pertenecer a la empresa que preste el servicio de revisoría fiscal. Hay conceptos en los que hablan que si el contador puede serlo, pues la norma no dice que no, pero pues ahí hay un tema del conflicto de interés, porque como el SAGRILAF maneja vinculaciones, pues el contador también puede en la administración de su sistema contable registrar los terceros, entonces hay un conflicto de interés. La recomendación, ya que la superintendencia permite tercerizar el servicio, es hacerlo, porque antes de 2020 no se podía tercerizar ese servicio, tenía que ser un empleado. Pero como el jefe, por decirlo en otros términos, es la junta directiva, pues cuando un empleado de la compañía es oficial de cumplimiento, pues desafortunadamente también tiene un empleado del interior de la compañía que trata de regularle también su actividad, entonces no es bueno como que se pueda gestionar el buen juicio del oficial de cumplimiento. Entonces, la recomendación es que sea tercerizado. Aquí hay una pregunta que dice, perdón, un segundo. Bueno, aquí hay otra pregunta que nos cita de que, bueno, ¿qué pasa si al registrar el test de cumplimiento normativo no genera ninguna de las obligaciones? Bueno, si no genera ninguna de las obligaciones es porque seguramente los topes no alcanzan o no hay supervisión por parte de las supersociedades. Entonces no sería necesario implementarlos. Sin embargo, pues está la puerta abierta si lo quieren hacer de manera voluntaria, toda vez de los beneficios que puede traer una administración de esas. De hecho, nosotros tenemos un cliente que apenas está comenzando, está constituyendo su compañía, pero como quiere dedicarse al comercio exterior, entonces las entidades, principalmente para las bancarias o para el manejo del efectivo, les piden un oficial de cumplimiento, por ende deben de implementar un SAGRILAF y un PT de manera voluntaria, pero esto le da más herramientas para los procesos de conocimiento que tiene pues que le permiten tener estos sistemas. Muy bien, no sé si haya otra pregunta, alguien que pronto quiera redactar. A ver, aquí hay una, están en el chat. Aquí hay una que dice, buena tarde, mi pregunta es ¿cuántas bases de datos se deben de representar? Bueno, frente al registro de bases de datos, las bases de datos que se deben de presentar son todas las que identifiquemos. Por ejemplo, tenemos un software contable.
y en este software contable tenemos información de clientes, proveedores y empleados. Hay compañías que, pues no voy a decir que cometen el error, pero no es el deber ser, que dicen que tienen 3 bases de datos, clientes, proveedores y empleados, sabiendo que es una sola porque es un solo software. Entonces, ahí hay una sola base de datos. Pero, ¿qué pasa si el área comercial, por ejemplo, nos dice, envíenme un listado de todos los clientes? Y entonces el área contable le envía el listado de todos los clientes con sus teléfonos, direcciones, y estas personas van a utilizarla para llamarlos o para ofrecerles servicios. Entonces, ahí hay otra base de datos. La información es la misma, pero son 2 bases de datos diferentes porque las finalidades son diferentes. Una es contable, otra es para contacto comercial. ¿Cuál es la recomendación, Daisy? Que hagas un inventario de todas las bases de datos, una encuesta general global de la compañía para saber quiénes están tratando datos personales. De hecho, hay compañías que reciben hojas de vida físicas de personas que de pronto no cumplen el rol, pero las guardan en una caja o en un archivador esperando si más adelante sirven. Eso es una base de datos porque hay información personal ahí que estamos custodiando y que estamos resguardando. Y es una base de datos física que debemos de reportar. No sé si te queda clara. Una empresa SaaS no obligada debe contar con un SagriLab si cuenta con un único socio de Estados Unidos. Bueno, SaaS es irrelevante aquí si es sea SaaS o no, porque pues la superintendencia vigila a todas las sociedades. Si no está obligada a contar con el SagriLab, pues la norma no te da la obligación de hacerlo. Si lo quieres hacer de manera voluntaria, esta es una pregunta de María. Si lo quieren hacer de manera voluntaria sería lo ideal. ¿Qué sucede? Que al tener un socio único de Estados Unidos, pues estamos hablando de que es difícil identificar el beneficiario final. No sé si de pronto sea este el enfoque, pero mi recomendación, ¿cuál es? Dependiendo de la actividad, si ven que, por ejemplo, la actividad genera un mayor riesgo o les está impidiendo llevar a cabo un proceso de negociación, hagan la implementación del sistema. Es que créanme que las compañías que cuentan con un SagriLab están muy protegidas. Están protegidas por todos los aspectos, sobre todo aquí en Colombia, que somos un país que a nivel internacional nuestro índice de transparencia es muy bajo. De hecho, estamos entre la mitad de todos los países. O sea, no somos ni tan corruptos, pero tampoco somos tan transparentes. Y sobre todo por el flagelo del narcotráfico. Aquí es muy fácil que puedan utilizar una empresa para estos, sobre todo con socios de Estados Unidos, pues sí me parecería importante que lo pudieran implementar. Bueno, por el momento no veo más preguntas. En todo caso, si de pronto tienen alguna adicional que quieran que les ayudemos, pueden escribirnos al correo electrónico gerencia@farola.com.co, que es el correo que yo administro, en el cual estoy en esos momentos liderando esta campaña publicitaria para que puedan hacer ahí, formular sus preguntas. Y si alguno de ustedes está interesado en que los apoyemos en los procesos de implementación o tercerización del oficial de cumplimiento, con todo el gusto, tenemos amplia experiencia en eso. De hecho, les enviaríamos nuestras certificaciones comerciales para que conozcan nuestro respaldo. Personalmente, yo soy administrador de negocios de la Universidad de San Buenaventura. Actualmente estoy cursando una especialización en finanzas con la Universidad de AFIT, una maestría también en administración financiera con esa misma unidad. Tengo diferentes diplomados en esta materia. Como les digo, vengo del sector cambiario, que es mucho más estricto, y ahora, de hecho, estoy estudiando también con la Universidad de los Andes para que cada vez tengamos no solamente nosotros, sino todo el equipo podamos tener ese conocimiento, y atendemos actualmente más de 25 compañías, tanto multinacionales como multiregionales, como pymes. También apoyamos pymes con estos sistemas, y la idea es abrirles esta invitación. Mucho mejor contar con estas herramientas, protegerse en ustedes, que eventualmente tener una sanción por incumplimiento. Recuerden que el plazo máximo es 31. Aquí me dicen que por favor las pymes de SARLAF que deben cumplir. Bueno, Claudia, en esta ocasión nosotros pues no estamos hablando de SARLAF, porque como bien decía al principio, el SARLAF es un sistema administrador de riesgos de otras superintendencias, del cual no les aplica pues el SAGRILAF.
entonces no podría ayudarte con esta respuesta. Si es sobre SagriLab y es una pyme, pues recuerda que lo ideal primero sería diligenciar el test de cumplimiento y si hay alguna obligación, pues entonces implementarlo. ¿Qué hay otra? Si implemento el SagriLab con medidas mínimas, ¿debo registrarlo a la super? Es la recomendación. Lo ideal es que si es el de las medidas mínimas se debe registrar, es lo mejor, registrar que el representante legal asume las funciones de supervisor del sistema y registrarlo es lo ideal. De hecho, nosotros también hemos apoyado compañías en Bogotá que han tenido que implementar el régimen de medidas mínimas, que es como un SagriLab pequeñito para aquellas compañías que no cuentan con el SagriLab en su totalidad. Bueno, a todos les agradezco la atención que me han dispensado. Les dejamos nuestras puertas abiertas para cualquier información adicional y cualquier inquietud, cuenten con nosotros. De hecho, yo quiero aprovechar la ocasión para notificarles que nosotros estamos liderando la creación de la primera Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento del Sector Real. Por si de pronto dentro de los asistentes hay algún colega, pueden escribirnos también para que puedan hacer parte de esa asociación. La idea es que podamos construir una asociación que respalde el SagriLab y el PT ante la Superintendencia de Sociedades y poder entre nosotros formar un comité ético que nos ayude a tener el conocimiento en grupo y poder respaldarlo entre nosotros mismos por dudas o demás información que necesitemos. Muy pronto, por medio de las redes sociales, vamos a hacer una campaña para poder vincularnos y ser pues los pioneros en este proceso tan bonito como es ser oficial de cumplimiento. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y feliz resto de día.